Las historietas en particular llegaron más, cuando empecé a leer. El dibujo llegó antes. Creo que puedo atribuirle a un dibujo en particular la pasión por querer contar historias. Era un dibujo de mi papá donde había un dinosaurio contra un hombre de las cavernas. Era un cavernícola con una lanza atacando estaban atacando entre los dos. Y como que con ese dibujo, una viñeta sola, digamos, una ilustración, yo playé un montón de historias y quise empezar a copiar cómo él hacía la textura de las escamas del lagarto el tipo barbudo con la lanza. Como que a partir de ahí yo quise empezar a dibujar como contando algo. Y después, en mi casa, las primeras historietas que yo leí fueron La Feria de los Inmortales de Enki Bilal, que había publicado la editorial de la Urraca, Hernán el Corsario, con dibujos de José Luis Salinas. Después también tenía de la colección Robin Hood, El Príncipe Valiente, con los dibujos de Harold Foster. De chico hice algunas historietas en la primaria, así como de fan nomás, inventando personajes, así, hacía en cuadernos y en blogs, hacía mis propias historias, pero no empecé a estudiar dibujo de historieta en particular hasta muy tarde. O sea, de hecho yo me recibí de maestro mayordomo en el secundario y luego hice arquitectura y, o sea, como a los 23, 24 años me decidí a empezar a estudiar dibujo de historieta. Mi primer acercamiento, digamos, al mundo profesional de la historieta fue encontrar una revista de periodismo sobre historietas y entonces ahí yo me empecé a dar cuenta, bueno, hay gente profesional, hay gente que vive de esto. Entonces seguí estudiando arquitectura, pero empecé a meterme donde podía, digamos, en el mundo de la historieta. Y ahí es donde empecé a hacer cursos, talleres y creo que le mandé la revista esta, la revista Comiqueando, y yo ahí les mandé un dibujo de fan y ellos, después me llegó una carta de parte de ellos a una clase de la Escuela Argentina de Historietas. Y ahí empecé en la Escuela Argentina de Historietas, tomé un año con Juan Zanotto, después con Kika Alcatena, y años después de hacer fanzines y historietas por mi cuenta y con algunos amigos, decidí ir con Quique a preguntarle si ya tenía nivel, si a él le parecía que ya podía presentarme en una editorial, y él me llevó a presentarme con un representante de una editorial italiana. Y ahí es donde empecé a trabajar profesionalmente. Por una página web que se llama Digital Web había conseguido con un guionista norteamericano hacer también una especie de autoedición para Estados Unidos. O sea, no era ninguna editorial, sino que era el guionista que quería sacar su historia y bueno, él me pagaba a mí por dibujar sus guiones. Y de ahí salió una historia que se llama Zombie Highway. Después, en el año 2005-2006 creo que fue, me contacto con Matías Timarchi, que es el editor de Omnipress, que está sacando Marvel acá en Argentina. Él iba a representar dibujantes en la convención de San Diego. Entonces yo lo contacto a él para que me represente también con las editoriales norteamericanas. Y a partir de ahí él me consigue trabajo en la editorial Avatar Press, y ahí dibujo una miniserie que se llamaba Absolution, con un guionista que se llamaba Christoph Gage, que también es guionista de televisión y demás. A partir de ese trabajo que sale publicado en Estados Unidos, me contacta un agente, un representante italiano. Cuando terminé Absolution empecé a trabajar con la editorial Zenescope, donde hacían cuentos de los hermanos Grimm, pero como actualizados, modernizados. Yo estaba haciendo algunos números de eso. Entonces ahí me contacta este agente italiano que me quiere representar para el mercado francés. Y bueno, tuvimos algunas idas y vueltas y terminé haciendo una muestra para la editorial Soleil de Francia, y ahí es donde termino haciendo el Quinto Evangelio. Termino eso y empiezo un álbum para otra editorial francesa que se llama Humanoides. Con el trabajo ese de Humanoides hago una muestra para Crack Bam Boom del año pasado, del 2014, donde viene el editor de DC Comics, que es Dan Didio, y lo conozco ahí en Crack Bam Boom y le muestro ese trabajo que estaba haciendo para Humanoides, para Francia. Ahora estoy en ese periodo donde estoy trabajando más para conseguir el próximo trabajo. Tengo
tengo varios proyectos que están ahí de cerrarse, pero todavía no tengo nada concreto. Esto que ves acá son 2 páginas para la editorial Soleil de una serie que se llama Druidas, que prácticamente está cerrado. O sea, soy el dibujante de estas páginas se van a publicar, pero todavía no está terminado de redactar el contrato ni revisado el guión. O sea, me gustaría sí hacer algo que sea de mi autoría. Eso todavía lo tengo pendiente, digamos. Hasta ahora siempre fue dibujante de personajes de otros.